Le hemos dado por título a la prédica de hoy, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cómo llegaría el salmista, los versículos que vamos a leer enseguida, a esta conclusión? ¿Cómo podría expresar desde su corazón que el haber hecho la voluntad de Dios a él le había agradado? Claro, es que quien hace la voluntad de Dios termina siendo incluso, y suena un poco pesado, servido por Dios, bendecido por Dios, se encuentra con Dios. Acompáñeme a lo que dice el Salmo, capítulo 40, versículos 7 y 8, cuando este salmista expresa con todo su corazón que el haber hecho la voluntad de Dios, aquella que es enigmática para muchos, aquella que hay veces es como difícil de entender para muchos, a este hombre le resultaba fácil agradarse en lo que Dios le solicitaba, en lo que Dios le pedía. Salmo capítulo 40, versículos 7 y 8 nos dice de esta manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro. Entonces dije, he aquí, gloria al Señor, que está escrito de mí. Lo podemos dejar hasta allí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De entrada vemos dónde estaba la ley en este hombre. Estaba en medio de su corazón. Quiere decir que este hombre no era dirigido por emociones, ni era dirigido por circunstancias, ni por sugerencias. Era dirigido nada más y nada menos que por la ley de Dios. Una ley que él intencionalmente había decidido poner en el centro de su corazón. Y es que cuando la ley de Dios está en el centro del corazón, tiene la capacidad de dirigir al que tiene cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, porque él no se está dirigiendo por sus méritos propios, ni está confiando en sí mismo, sino que está confiando en el consejo de Dios, en aquel que hizo los cielos y la tierra, y que en todo lo que ha hecho no se ha equivocado. Pero permítame en esta mañana hacerle una pregunta. ¿Es la voluntad de Dios un misterio incomprensible? ¿Es algo que nosotros podamos conocer? Desafortunadamente, para responder a esta pregunta, a menudo empleamos métodos que son más supersticiosos que bíblicos. Utilizamos métodos para conocer la voluntad de Dios y hay veces decimos como cristiano: Señor, muéstrame tu voluntad, y donde me caiga el dedito en la Biblia, allí voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Donde abra la Biblia y el primer capítulo que yo abra, seguramente eso es lo que tú me estás pidiendo. Señor, ábreme puertas, las que me convienen. Señor, ciérrame puertas, las que me convienen. Y Señor, aún más, si suceden milagros, permíteme aceptarlos como si fuera tu propia voluntad. Y al final terminamos insatisfechos en nuestro corazón cuando no pudimos, a través de todos estos métodos que no son bíblicos, conocer la voluntad del Señor. Permítame decirle algo importante, y quiero que esta frase se le quede en su corazón. No podemos andar en la voluntad de Dios si desconocemos lo que Él desea para nosotros. No se le olvide, no podemos conocer ni andar en la voluntad de Dios si desconocemos lo que Él quiere para nosotros. En el panorama de poder entender la voluntad de Dios, nosotros los creyentes, los que hemos sido ennoblecidos por la palabra de Dios, que hemos decidido creer en Cristo
como Señor y Salvador, tenemos que ir de menos a más para conocer la voluntad de Dios. De menos, y suena sencillo decirlo, es conocer primero a Dios. Es que nadie puede decir que no puede conocer a Dios. Los atributos comunicativos de Dios, como aquellos que dicen que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es creador de todas las cosas, nos permiten conocer a Dios y nos permiten acercarnos a Él de menos a más. Pudiéramos sencillamente no tener ninguna excusa y decir que claramente Dios por su palabra se hace conocer a nosotros. Eso es misericordia, eso es bondad y eso es amor para cada uno de nosotros. Pero en el concepto de conocer la misericordia y la voluntad de Dios, partiendo de menos su palabra, porque su palabra es fácil de entender. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, pero ¿cuál es la parte entonces difícil de entender? La que nos compete a nosotros. ¿Con quién me casaré? ¿Será esa la mujer o el hombre de mi vida? ¿Será que puedo ir a hacer ese negocio? ¿Será que puedo tener esta sociedad con esta persona? ¿Será que esta casa es la que tú buscas que yo tenga? Y es allí donde nosotros fallamos. Fallamos cuando nosotros olvidamos en qué se deleitó primero el salmista, en la ley que estaba metida en su corazón. Cuando el hombre se deleita en los mandamientos del Señor, decide intencionalmente por su espíritu, por su palabra y por una voluntad doblegada en obediencia, decide sencillamente obedecer al Señor. Recuerde, lo que la Biblia nos advertía, nuestras propias experiencias lo confirman. La Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia te dice a ti que debes de perdonar, no busques otro camino, sino el que la Biblia te está diciendo. Cuando la Biblia te está diciendo, debes de dejar de robar, no busques excusas y no busques caminos colaterales para estar en paz con Dios. La Biblia te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque nuestras propias experiencias han venido comprobando que ella no se equivoca. La Biblia nos dice que lámpara es a sus pies su palabra, a nuestros pies su palabra, y lumbrera en todo nuestro camino. De entrada, Dios nos está colocando en perspectiva que lo primero que tenemos que hacer es alumbrar nuestros caminos con la palabra del Señor. Y alumbrando nuestros caminos, colocaremos su ley en nuestro corazón, en el centro de nuestra vida, como la brújula de nuestro corazón, como la guía de nuestra alma, y de esa manera podemos agradar y podemos concluir como concluyó este salmista: el hacer tu voluntad me ha agradado, me ha bendecido. Dios no está escondiendo su voluntad. Dios nunca esconde lo que quiere para nosotros. Y frente a esto, pudiéramos llamar dos pensamientos. Primero, los incrédulos se burlan de la voluntad de Dios. Los incrédulos no quieren nada con Dios. No quieren saber ni siquiera en qué consiste el día de mañana. Ni siquiera quieren saber cuáles son sus juicios o en qué están fracasando. Pero tenemos otro problema. Si los incrédulos se burlan de la voluntad de Dios, los creyentes nos gusta ignorar la voluntad de Dios. Perdóneme que se lo diga. Ignoramos la voluntad de Dios. Y cuando ignoramos la voluntad de Dios, entonces nosotros fracasamos. Pero hay veces también sucede otro problema. Cuando encontramos la voluntad de Dios, cuando entendemos que Dios es el que nos está hablando, la parte más difícil termina siendo en obedecer su voluntad. Y esa es la parte que Dios no quiere. Dios quiere que la rebeldía salga de nuestro corazón. Dios quiere que el corazón duro y antagónico salga de nuestra vida y que sea lo que Dios nos esté pidiendo. Dios no se equivoca en pedirnos lo que nos está pidiendo hacer, porque Él es soberano. Y lo que menos quiere y lo que menos le pasa por la mente es la destrucción de su vida. Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Denle un aplauso. Cuando Dios nos revela su voluntad, cuando Dios nos dice qué queremos hacer y nosotros lo entendemos, el pecado muchas veces no nos permite hacer la voluntad de Dios. El pecado consiste en ser orgullosos.
en estar por encima de Dios y querer aconsejar a Dios cuando somos creación suya. Él es el creador, nosotros fuimos creados. Él es el eterno. Yo no tengo eternidad sino en Cristo Jesús. Nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros le recortamos a los planes de Dios, cuando nosotros tomamos vereditas, atajos en los caminos de la voluntad de Dios, sencillamente fracasamos. Déjeme darle un consejo en esta mañana. Nunca se conforme con menos de lo que Él tiene para usted. Nunca se conforme con menos de lo que Él tiene para usted. Sus pensamientos no son como sus pensamientos. Sus caminos no son como sus caminos. Así como es alto el cielo de la tierra, así son sus pensamientos para con nosotros. No se conforme con lo menos de Dios. Cuando Dios es rico en misericordia, rico en bondad, cuando Él quiere bendecirle hoy, mañana y siempre. De querer bendecirle tiene que ver con lo que usted está viviendo. Si está viviendo momentos de fracaso, Él es su bendición. Si no tiene paz en su corazón, Él se la quiere dar. Si usted no tiene tranquilidad en su vida, Él está aquí para estabilizarlo. ¿Qué quiere Dios de usted? Que usted venga con un corazón rendido, se entregue, se humille y lo reconozca a Él en su vida como su máxima autoridad. Usted está aquí para poder que entendamos esto. Vayamos al primer punto de esta mañana. Dios dirigirá nuestros pasos al cumplimiento de su voluntad y la expansión de su adoración solo si le obedecemos. Repítalo conmigo. Yo sé que está largo el subtítulo, pero lo puede repetir conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Dios dirigirá nuestros pasos al cumplimiento de su voluntad y la expansión de su adoración solo si le obedecemos. Aunque la voluntad de Dios puede parecer sombría y hay veces difícil de discernir, Él no está tratando de ocultarnos nada. No es un conocimiento místico para ciertas personas. Sencillamente lo que Dios quiere es hablarnos a nuestro corazón. Pero ¿dónde empezamos a hacer la voluntad de Dios? Empezamos a hacerla cuando decidimos obedecer y poner atención a sus caminos. El resultado será entonces entender cuáles son las decisiones que terrenalmente tenemos que tomar. Primero, hacemos bien. Cuando consideramos los caminos del Señor, cuando decidimos obedecer a lo que Él nos está pidiendo y por carambola, por su espíritu en nuestro corazón, sucede un efecto donde podemos entender y discernir cómo hacer y cómo tomar decisiones terrenales. Llámese esa esposa que necesita, o ese esposo que necesite, o ese negocio que necesite. Lo primero que tiene que hacer es obedecer la palabra del Señor. Es que allí es donde fracasamos, mis hermanos. Allí es donde nosotros fracasamos. Para que usted lo pueda entender, vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Al leer este versículo, no dejo de pensar en lo fácil que Dios nos dice en los mandamientos. No matarás, yo no voy a matar. No robarás, lo entiendo claramente, no voy a robar. Pero al pensar en obedecer a Dios, a mí me da la impresión como pastor que hay veces romantizamos los versículos de la Biblia. Y hay veces los interpretamos a nuestro acomodo y como nosotros queremos. Y allí es donde fallamos. Dios nos está pidiendo una absoluta y total obediencia al Señor. No porque quiera destruirnos, al contrario, nos quiere bendecir. Nuestra obediencia no puede ser parcial. Nuestra obediencia tiene que ser completa. Si decidimos obedecer a Dios parcialmente, entonces parcialmente serán nuestras bendiciones. Serán nuestras bendiciones. ¿Le ha pasado a usted que conoce gente que no hace sino romantizar la palabra del Señor? Y ya le voy a explicar tal vez cómo. Mire lo que dice Deuteronomio 5:33. 1, 2 y 3. Andad para que viváis y os vaya bien y tengáis días largos que habéis de poseer. Tremenda palabra. Andad en todo. ¿A qué le suena la palabra todo a usted? Todo no tiene desvíos. Todo no tiene atajos.
Todo no tiene sus propias conclusiones. Todo es todo. Todo o nada. El verdadero cristianismo y el secreto del verdadero cristianismo está en entregarnos todo y no dejar reservas y condiciones en nuestra vida que nos puedan dominar y que puedan tener un efecto donde nos jalan a operar según los sentimientos de esta carne. Andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, que Dios tan intencional, que Dios tan personal, vuestro Dios, no es un Dios lejano, no es un Dios que nos dio cuerda y enseguida se olvidó de nosotros. Él nos creó y su palabra dice, y permaneceré en vosotros y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, dice la Biblia, os ha mandado que para que viváis. Hello, ¿cuántos quieren vivir? Yo quiero vivir. Para que viváis y os vaya como y tengáis que en la tierra que habéis de poseer, nos dice la Biblia. Tenemos que guardarlo todo. Pastor, eso es imposible. Es que para los imperfectos es imposible. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, sucede un milagro maravilloso, donde el Espíritu Santo es el que dirige nuestra vida y es el que nos lleva a estar en todo lo que Dios nos está pidiendo. No es en tus fuerzas, es con la ayuda del Consolador. Por eso Jesús dijo, me voy, qué tristeza tan grande, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. He aquí os envío el Consolador y Él os convencerá de pecado, pero también los guiará a toda la verdad. Gócese. Romantizamos los mandamientos del Señor. En otras palabras, jugamos con ellos. Los aplicamos como nos conviene y no como Dios nos ha pedido que los ejecutemos. No se le olvide. Por ejemplo, ¿por qué tan difícil hay veces buscar ejemplos? Por ejemplo, apareció el príncipe de tu sueño. Lleva 50 años esperándolo. Ajá. Pastor, me voy a casar. Hija, hijo, teme al Señor, honra al Señor, se congrega. Pastor, no, pero es tan lindo. Si usted viera que me abre la puerta para que yo me siente al lado de él. Si no teme al Señor, más adelante le va a abrir la de atrás para que no se siente al lado de él. Si no teme al Señor, más adelante le va a abrir una para que se caiga del carro. Romantizamos los mandamientos del Señor. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y pone una magnitud en ese versículo impresionante, diciendo y preguntando, ¿qué comunión tiene Dios con el diablo, con Satanás? Ninguna comunión hay entre los dos, porque uno es perfecto y el otro no es nada. El otro ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Dios es todopoderoso. Y la Biblia nos dice a nosotros que qué comunión hay entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Quien invite a Satanás a un noviazgo, lo va a tener en el matrimonio. Lo va a tener en el matrimonio. Y hay veces nos gusta romantizar los mandamientos del Señor. No. Cerciórese que teme al Señor. Tómese el tiempo necesario para que entienda que ese hombre y esa mujer honran a Dios con toda su vida. Si no es así, no dé un paso en falso. El fracaso no va a ser de Dios. Las lágrimas van a ser suyas. Suyas. Hay otro lugar donde romantizamos la palabra. Y déjeme meterme allí, porque allí fui un fracasado. Y son las famosas deudas. Romantizamos las deudas. ¿Nos está yendo bien? Entonces abrimos espacios para nuevas deudas. ¿Nos está yendo bien? Nos jactamos del día de mañana y decimos, Dios es bueno, Dios está conmigo. Y violamos un tremendo principio de la palabra cuando la Biblia nos dice, no nos jactemos del día de mañana porque no sabemos qué dará de sí el día. No sabemos si te vas a enfermar, si se va a enfermar tu cónyuge. No lo sabemos, pero este mundo capitalista nos quiere atrapar y vivimos metidos en deudas, en deudas, en deudas, en deudas, a corto y mediano plazo. ¿No ha notado que quiere pagar una y ya está a punto cuando le sale una necesidad y entonces tiene que recurrir a pasar la mágica de nuevo? Amados, no es así.
La Biblia nos dice que nosotros somos los que estamos equivocados. Dios no se ha equivocado. Dice el libro de Romanos en su capítulo 13, a nadie le debáis nada, sino el amaros los unos a los otros. Dios no está equivocado. Cuando nosotros tomamos deudas, estamos violando principios del Señor. Nosotros, se lo dice un pastor que pasó por ese lado. Romantizamos la palabra del Señor. Y eso se llama desconfiar del Señor, porque Él ha prometido como un esposo que proveerá para nuestras necesidades. Claro, es que el buscar la voluntad de Dios tiene que ver con esperar, tiene que ver con aprender a esperar. Así se conmuevan los montes. Es que los montes van a cambiar de lugar, pero a usted no le interesan los montes, a usted le interesa su corazón, la estabilidad de su alma. Usted está aquí. En Lucas capítulo 11 encontramos una mujer que le gustaba romantizar la palabra del Señor. ¿Usted se imagina a Cristo? Venga, le pregunto, ¿cuántos hubieran querido vivir en la época de Cristo? Ave María. Citemos a María porque ya Jesús perdió. ¿Usted está aquí? A mí me hubiera gustado conocerlo en persona. El rubio de Galilea. ¿Cómo serían las palmas de sus pies, hermano? ¿Cómo sería su físico? ¿Cómo sería su nobleza? Si leyendo la palabra uno se queda así, ¿cómo será escuchándolo uno de frente? Eso es maravilloso. Hermano, yo si hubiera querido vivir en los tiempos de Jesús, seguro, y si hubiera una máquina del tiempo me mantendría más allá de aquí a acá, seguro de corazón. Pero aquí vemos a Jesús que está enseñando. Así como hay veces se para Jesús en espíritu a enseñar aquí. Porque cada que se para un predicador aquí, está reemplazando a Jesús físicamente. Y por eso Jesús dijo, las palabras que yo os doy son vida y son paz. No las deseches, tómalas, mételas en tu corazón, porque por ella vivirás. Vivirás, vivirás. Es así de sencillo. Y nos encontramos con una mujer bien especial, que estaba atónita escuchando a Jesús. Estaba tan atónica que parece que recibió una revelación personal. No di sino el 28 intencionalmente, porque tengo el 27. ¿Quiénes saben que antes del 28 está el 27? Es sencillo. Y vemos una mujer muy especial que estaba analizando lo que Jesús decía. Y estaba enseñando a Jesús con autoridad, con poder, con dinamismo, con pasión. Estaba enseñando la palabra. Y se levanta ella en medio de una multitud en el versículo 27 y dice, bienaventurado el vientre que te recostó y los pechos que te dieron o que te alimentaron. ¡Ay, qué revelación tan grande! ¡Ay, cómo así! Se perdió de lo mejor por lo peor. Y Jesús le contesta en el versículo 28 de una forma maravillosa. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Doblemente son bendecidos, doblemente, los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Hay un doble efecto, oír, guardar, oír, guardar. Quien no la guarda no camina, quien no la guarda no prospera en su espiritualidad. Se vuelve un zángano espiritual, se vuelve un chupasangre espiritual. ¿Usted está aquí? Bienaventurados son todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. Pero ¿de dónde sacó la mentalidad esta mujer? Tenía todavía una mentalidad en medio de Jesús que nos puede pasar a todos nosotros. Una mentalidad vana y pasajera. No había renovado su mente. Quien no renueva su mente se envejece espiritualmente. Se vuelve un ogro espiritual. No acepta los caminos del Señor. Debate con el Señor. Se vuelve incrédulo en su corazón. ¿De dónde sacó esta mujer esta mentalidad? Tenía que haber dicho, Jesús, tremendas palabras. Tus palabras transforman. Jesús, me están llegando tus palabras a mi corazón. Jesús, no se trata de María, tu mamá, se trata de ti. De ti, tú eres el personaje más importante. A ti es quien te quiero amar. A ti es quien quiero obedecer. A ti es quien quiero doblegar mi vida. Pero esa mujer romantizaba la palabra.
¿Juega usted con la palabra del Señor? ¿Juega? Es de los que no meditan la palabra del Señor. Es de aquellos que escucha un domingo un sermón de 1 hora o 45 minutos y sale como si nada hubiera pasado. Hermanos, se está muriendo por dentro. Se está muriendo por dentro. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos habla de una forma poderosa. Nos dice que ya hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, como vivía esta mujer, romantizando la palabra, agregándola a su favor, buscándole excusas a los mandamientos para sencillamente creer que está haciendo la voluntad de Dios. Hermano, no es así. Quien obedece la palabra del Señor en su totalidad, entiende completamente la voluntad de Dios para sus asuntos secundarios. Tranquilamente, porque Dios no falla. La base de la voluntad de Dios consiste en conocerlo al primero y en obedecerlo al primero. Pedro nos anima y nos dice y nos recuerda. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué? ¿Qué es una forma vana de vivir? Sin sentido, sin oriente, sin conclusión, sin propósito. De una forma vana de vivir. ¿No estaba usted allí? ¿No estaba yo allí? Y dice la Biblia, fuiste rescatados de una forma vana de vivir. Y nos dice cómo fuimos rescatados. No fuimos rescatados por sugerencias de otros, por consejos de otros, o por estar en un centro de rehabilitación, o por estar en una consejería matrimonial. No, no, no. Nos dice con claridad, dice, la cual, esa manera de vivir vana, la recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y vamos a leerlo de una vez para que lo entendamos correctamente. Devuélvete, por favor, hijo. Gracias. 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata, y mira el melao que viene, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de una forma vana de vivir, que recibimos de nuestros padres, porque nacemos con un pecado hereditario. Nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, y ese pecado se ha metido en el hombre, en el hombre, en el hombre, en la mujer, y nosotros lo hemos heredado. Y como lo hemos heredado y no nos hemos arrepentido, la Biblia dice que estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios por Cristo y por su derramamiento de sangre, porque por Él y por su sangre fuimos comprados con precio de cruz. Gloria a Dios. Como de un cordero sin mancha. Siéntase orgulloso que el que murió por usted no pecó, no tenía mancha en su corazón, decidió amarlo, aunque usted no lo amara. Usted está aquí. Gloria al Señor. Las Sagradas Escrituras proporcionan una guía en cuanto a la voluntad de Dios, que es válida para cada creyente en cada época, sin importar las circunstancias. Y déjeme leer este pedacito que me llama la atención. La motivación y la capacidad de vivir de acuerdo a su sabiduría no se originan en nosotros mismos, sino en Dios, en su bondad y en su misericordia. La capacidad de vivir motivado en la sabiduría de Dios no se origina en nosotros mismos, sino en Dios, en su misericordia y en su verdad. ¿Dónde se origina en usted? ¿Dónde la motivación por Dios? ¿En su esposa? ¿En su esposo? ¿En su novio? ¿En su amigo? ¿En su empresa? ¿En su compañía? ¿Dónde? Estamos equivocados. Nuestra motivación y nuestra conducta se origina primero en Dios. Usted está aquí y para entenderlo, visitemos el libro de Romanos. En su capítulo 12, versículo 1 y 2, nos enseña 3 pasos maravillosos. 3 pasos maravillosos que al hacerlos nos llevarán a la voluntad de Dios. Y por ende, usted podrá descifrar cuál es la voluntad de Dios para lo que usted está pidiendo. Vivir para Dios. Rendirnos a Dios.
rendirnos a lo que Él pide. ¿Por qué luchas con el fracaso cuando pudieras disfrutar la victoria que te da Dios? No es una buena pregunta, mis hermanos. Dios te está mostrando el mapa. Dios te está dando la brújula. Y aquí en el capítulo 12, versículo 1 y 2, entendemos que hay cosas apropiadas que Dios nos está pidiendo a manera de mandamiento, la cual nos llevarán a hacer la voluntad de Dios. Y ojalá usted esta mañana pueda discernir. Discernir la voluntad de Dios. Es que, ¿sabes por qué te está yendo mal en la vida? Porque estás buscando tu propia voluntad y porque has creado una fachada en ti mismo donde crees que tu comportamiento tiene que comprar a Dios. No, no, no. ¿Estás obedeciendo la palabra o estás romantizando la palabra? ¿Estás viviendo para Dios o para tus propios deleites? ¿A quién le sirves? ¿A quién le pertenece tu día? ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Has guardado la palabra? ¿La pones por obra? Son preguntas maravillosas. Porque algunos salen triunfadores en ellos y porque algunos salen derrotados en ella. Muy fácil, porque los que deciden obedecer han decidido creerle a Dios y a sus mandamientos. Y Él no miente. Él no miente. Y mire lo que dice el libro de Romanos en su capítulo 12, versículo 1 y 2. Léalo con ganas a la voz de 3. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y aquí viene lo maravilloso. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio primero, segundo y tercero, que es que vuestro culto racional, versículo que sigue, no os conforméis a la cultura de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjamelo en el 2. No os conforméis. No os conforméis quiere decir, no dejen que el mundo haga un molde de ustedes. No lo permitan. Dejen que Dios haga un molde de ustedes, no el mundo. No os conforméis a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación. ¿Cuál es la renovación? ¿En dónde va la renovación? Por la palabra del Señor. Somos renovados. El hombre que come Biblia todos los días. La mujer que come Biblia todos los días, en su mente es renovado. No se envejece por fuera, pero se renueva por dentro. Y esa mente es renovada. Y cuando es renovada, usted tiene claridad en el mundo. Primero para obedecerle a Dios y luego para poder entender cuál es la voluntad de Dios en sus asuntos personales. Versículo 1, por favor. Dice que presentemos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivos. Todos los días debemos de echar a un lado nuestros deseos. Si usted quiere presentar a Dios su cuerpo, su voluntad como sacrificio vivo, primero, coloque a un lado los deseos de su carne, los deseos que lo llenan de afán, los deseos que lo llenan de contrariedad. Descanse en el Señor. Él ha prometido que si vamos a Él, Él tomará nuestras cargas. Funciona. Yo le digo a mi esposa, mami, tremenda la fortaleza de Dios. Pensar en tantas cosas en Colombia, pensar en tantas cosas en nuestro hogar, pensar en tantas cosas en nuestro hijo, pensar en tantas cosas para más de 100, 150 personas. ¿Dónde viene la renovación? En su palabra. Yo corro a ella, la recibo y descanso. Yo corro a ella, la recibo y me gozo. Yo corro a ella y digo, Señor, tú estás peleando por mí. Presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y segundo nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio santo. ¿Cómo lo está presentando usted? ¿Como sacrificio muerto? Cada que usted piensa en sus afanes, en lo que usted quiere tener y en lo que usted quiere hacer, está pensando en eso como en un sacrificio muerto. Porque es Dios el quien le da la vida. Es Dios quien le da la salud. Es Dios el que dirige su vida. Nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio santo para que nuestra vida sea una ofrenda completa. Nos apartamos del pecado y siempre nos dirigimos a Dios. Pero tercero nos dice que presentemos nuestro cuerpo como algo agradable a Dios. Complacer a Dios es o debería ser la meta de todo creyente. Agradar a Dios.
¿Quién en la Biblia le agradó a Dios? Muchos. Pero déjeme traerle al tema de hoy la famosa historia de Caín y Abel. Dice la Biblia que Abel presentó ofrenda con excelencia a Dios. Tenía que agradarle a Dios. Es que hay una diferencia entre lo bueno y lo excelente. Aquí muchos pueden ser buenos, pero hay otros que son excelentes. Esos excelentes corren la milla extra, ofrenda de Abel. Pero hay unos que son buenos, ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín en la Biblia no se presenta como una ofrenda mala. Es un hombre que responde por su familia. Es un hombre que no puede venir a la iglesia porque tiene que responder por 1.000.000 de cosas. Ofrenda de Caín. ¿Cuándo es mala la ofrenda de Caín? Cuando se presenta la de Abel. Porque se presenta con excelencia. Porque se responde por su familia, pero también responde por Dios. Presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Le agrada a Dios lo que estás haciendo con tu vida hoy? ¿Le agrada? Y déjeme decirle que es muy fácil contestar esa pregunta, porque nuestra conciencia sí nos acusa. Nuestra conciencia nos dice si le estamos agradando a Dios, si le estamos dando el tiempo que se merece, si le estamos dando 1.000.000 de excusas, si estamos dejando de creer en Él. Nuestra conciencia lo dice porque Él creó esta conciencia. ¿Sabe qué? Para que lo busquemos a Él de todo corazón. Usted está aquí para transitar con éxito el camino a la voluntad de Dios. Tenemos que conocer los obstáculos que nos pueden hacer tropezar. ¿Qué tal el obstáculo de la terquedad? Ese donde digo mando yo y no mandas tú. Y donde hay veces pasamos como nobles. Pero no somos nobles. No somos nobles. Tenemos el derecho de discutir con Dios. Claro. Es que Él conoce nuestro corazón. Hombres en la Biblia le hicieron reclamos a Dios, como Moisés. ¿Qué tienes conmigo? Me embalaste. Ese pueblo es muy duro. Pero también tenía un corazón para arrepentirse. Y para decirle a Dios, Dios, si tú no vienes conmigo, yo no voy a ningún lugar. Moisés tremendo. La Biblia, mis hermanos, nos dice que la terquedad en una persona le puede hacer ignorar, endurecer su corazón para sencillamente no hacer la voluntad de Dios. Otro tropiezo que encontramos, la influencia de los demás. Ay, no es tan malo. Con que dejes de ir a la iglesia unas 4 veces al mes, no es tan malo. ¿Qué tal cuando nos influencian con consejos malos? Hermanos, que nadie los engañe. Nos pueden llamar primitivos, radicales, que me llamen como me den la gana, pero por mí no daban nada antes, no lo van a dar ahora que me he consagrado al Señor. Nadie va a dar nada por usted ahora que usted está consagrado a Dios. El único que dio su vida es Cristo, cuando usted no valía nada, ni yo valía nada. No escuche los consejos del mundo. ¿Qué está haciendo con su vida? Ponga a un lado las influencias de otra persona. Otro obstáculo, la duda. ¿Quién no ha dudado? Yo como pastor he dudado. Yo no aceptaba el nombre de pastor hasta hace unos años atrás. Me pesaba. Y no por mal testimonio, porque siempre he amado a Dios con todo mi corazón. Imperfecto sí. Y he amado mi hogar con todo mi corazón. Esa palabra sentía que me quedaba grande. Hasta que Dios me dio una identidad y me revistió de ella y me enamoré de ella, sin hacerle daño a nadie, sin buscar lo mío propio. Usted está aquí. La duda nos lleva a nosotros a no reconocer la voluntad del Señor. Señor, ¿tú me estás pidiendo que yo perdone? Señor, ¿tú me estás pidiendo a mí que yo ame cuando no me aman? Señor, tú me estás pidiendo a mí que yo no haga este negocio cuando se ve tan maravilloso. Que eso no tiene oportunidad de quiebre. Eso no tiene oportunidad de error. Pero si Dios te está diciendo que no, es porque Él se adelantó y vio el error. Dios no se equivoca, mis hermanos. Otro obstáculo que encontramos es cuando nos sentimos indignos. No soy digno de ti. Si viera lo que hice ayer. Si viera lo que pasó antier conmigo.
Y déjeme decirle, mi hermano, que la Biblia dice en primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestro pecado, gloria a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ese es Dios. Otro obstáculo es el pecado que nosotros no reconocemos, que nosotros no confesamos. ¿Y qué tal de esos pecados que son pequeños de tamaño, como la envidia, que son pequeños de tamaño como el orgullo y la vanidad? Hay veces, muchos pensarán que yo soy un pastor vanidoso. En estos días se me arrimó un niño, o no, lo llevé en el carro en un ray con una hermana de aquí en la iglesia. Me dice, pastor, ¿y esos anillos qué? Ese niño, pastor, ¿esos anillos qué? Dije, bueno, el de la izquierda, casado. Y los de la derecha son dos. La argolla de matrimonio para sostener el de atrás, porque el de atrás se me cae. Y el de atrás es mi anillo de grados que me dio mi papá, que lo amo con todo mi corazón. Este anillo se me ha perdido para ahí 10 veces y 10 veces lo ha traído Dios al dedito. ¿Cierto que sí? Una vez lo encontramos para colgado de un paño. Es que aquí no hay ladrones. Gloria a Dios. Hermanos, aprendamos a leer los corazones. Y eso es importante. El pecado deliberado. Acercarnos a Dios con oídos, familia, que están aquí hoy y mañana no están. ¿Qué tal el obstáculo de desconocer los principios bíblicos? No podemos andar en la voluntad de Dios si desconocemos lo que Él desea para nosotros. Se los he dicho, los principios bíblicos nos ayudan a comprender la manera en que debemos de vivir para Dios. Estos son algunos de ellos. Esperar en el Señor. ¿Cuántos se conocen esa canción de Jesús Adrián Romero? Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice, pero como termina diciendo, pero mi corazón confiado está en ti. Mi mente dice no, pero mi corazón dice sí es posible. Usted está aquí, gloria al Señor. Aprenda a esperar en el Señor. Y déjenme ponerle un ejemplo maravilloso, que suena a cliché cada que lo tocamos. La compra de este lugar. 12 años como nómadas, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Sabe un rostro que yo no olvido? El de Sonia Trujillo. Cuando salimos de la 6646, que nos tocó entregar ese local digno de los hijos de Dios. No lo recibimos así, pero por buen testimonio lo entregamos impecable, pintado, organizado. Yo estaba tan triste. Yo decía, Señor, de aquí ya para el cielo. Es que son 12 años corriendo con sillas, con paraguas, con mi esposa, con mis hijos, en lluvia, sin perderme ninguna actividad. Señor, no, yo estoy cansado. Yo le dije a Dios. Y Sonia apenas me miraba. Y yo dejaba caer sillas porque estaba bravo. Yo estaba enojado. Señor, ¿qué pasa? Difícil esperar en el Señor. 12 años guardando sillas. 12 años guardando tablas. Guardando aparatos con mi garaje lleno y mis carros afuera volviéndose en nada. 12 años cuestionado y preguntado, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero llegó el día en que el Señor en su memoria miró hacia abajo y sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí. ¿Cuántas veces paramos? Pararon los retiros espirituales. Pararon los mensajes a las parejas. No paramos como iglesia. ¿Cómo se nos va a olvidar que íbamos al parque y en la mañana íbamos con cobijas, con sillas, a adorar al Señor? ¡Qué iglesia tan linda! No estás viendo la respuesta del Señor. Esperar en Dios. Hoy está sentado donde un día no lo imaginamos, pero Él lo tenía en su corazón, que era lo más importante. ¿Qué hicimos? Yo no me puse en ese tiempo a decir, bueno, voy a buscar un trabajo. Yo soy maquinista profesional, digital. Voy a buscar un trabajo. Aquí me pagan a 60 pesos la hora. Usted lo puede averiguar. CNC Machine Operator. Y yo no me puse a buscar otro trabajo y no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas? No, concentrado, Señor. Voy a esperar en ti.
Tú lo prometiste, tú has sido fiel. ¿Qué hice yo como pastor y qué hizo la iglesia? Se agarró a servirle al Señor. ¿Qué debe de hacer una persona que no entiende cuál es la voluntad de Dios en su vida? Sírvale a Dios. No busque lo suyo propio, no lo va a encontrar ahora, porque en usted no está entronado el Rey de los siglos, sino usted mismo. Usted mismo. Y hasta que Dios no saque el Rey, no puede vivir ese Rey. Hasta que usted no renuncia a ese Rey, no puede vivir ese Rey. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Dedíquese a servirle al Señor. ¿Qué hay que hacer para las que sea Dios? Hay que pintar, vamos a pintar. Hay que ir a evangelizar, vamos a evangelizar. No voy a pensar en mí, voy a pensar en ti. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? La Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Usted está aquí? Esto es importante que usted lo entienda. Esperar en el Señor. Esperar implica deleitarse. Pastor, no tengo para la gasolina y hay evangelismo. Vea, pastor, hágame el favor, yo quiero ir a evangelizar. Tiene 5 pesos para la gasolina, hágale, mijo. Pastor, no he desayunado, venga que ya somos 2. Sí, deleitarse, es que deleitarse no es encontrar, no agravio, es no poner excusa. Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Tú me darás lo que yo necesito. Pero si hemos violado la voluntad de Dios, ha sido cuando primero no le hemos creído a Él y no le hemos obedecido a lo que Él nos ha pedido. ¿Cómo pretendes encontrar tu propia voluntad? ¿Cómo pretendes discernir la voluntad de Dios para tu matrimonio, para tus negocios, para tus hijos? ¿Cómo? Si primero has violado los mandamientos del Señor. ¿Usted está aquí? Esta prédica es del Señor y no la voy a tirar por falta de tiempo. Son 3 puntos más, pero la voy a terminar la otra semana. Colóquese de pie en el nombre del Señor.